Bien. ¿Se conectaron todas? Sí. Sí, yo traté de investigar en su momento economías comunistas, economías del este asiático, pero vuelvo, hay poco y no tenemos mucha información, tampoco de los países islámicos, o sea, hay poca información. ¿Mm? Normalmente los que avanzaron un poquito son los españoles. Mismo este libro es español. Van a ver que habla de las pesetas, habla del paro, pero bueno, es lo que más se acerca a lo que nosotros necesitamos. Bien. Entonces, decíamos que de esta manera nosotros vamos a estudiar, ¿no? Saber el país, conocer la coyuntura, conocer en qué situación está, todos los indicadores que podamos ver, que tengamos acceso, qué políticas fueron, qué políticas económicas, qué políticas sociales también se han implementado. Con las políticas económicas que de los últimos 2 o 3 años, nosotros sabemos qué orientación tiene ese gobierno. Hablábamos el otro día, si es socialista, si es marxista, si es democrático, si es... puede haber también políticas económicas, como por ejemplo en la época de los militares, en las cuales eran gobiernos verticalistas, en los cuales se toma una decisión y no importa el resultado, la decisión está tomada. Bien. Vamos a ver también algunos países dirigistas, que también son países en los cuales es lo que más se asemeja al comunismo. Bien, y la estructura, ¿no? Todo esto que estuvimos viendo, dónde está inserto, qué actividades económicas tiene, PBI per cápita, qué niveles de trabajo, de educación tiene, qué posibilidades, qué transportes para poder sacar las producciones del campo, o en nuestro caso, ¿no? Hay un ejercicio que se da en la secundaria, muy interesante, que ustedes seguramente lo van a poder aplicar, que se da con el modelo agroexportador, ¿no? Y ya esto pasa por la didáctica, para que ustedes tengan en cuenta. Van a encontrar, estos son 3 mapas de la Argentina, ¿no? Y dice, por ejemplo, 1880, año, ¿no? El año 1880. Se lo dan a los alumnos estos, 1910 y 1930, 1940. ¿Qué pasa? Y ponen en el mapa las vías férreas que había, ¿no? Por ejemplo, en un sexto año, con 3 mapas, le podemos decir que ubiquen todos los aspectos económicos que ellos consideren, y ahí, bueno, sí, obviamente, puede ser ya
más adelante puede ser una calle de tierra, en un momento que había un caballo, después había un auto, muchas cosas que trasladaban, la vaca va a ser de antes, ahora y luego, pero ¿cómo era desde antes, ahora? Claro, en este caso, el ejercicio está dado con respecto a lo que son los ferrocarriles en Argentina. Entonces, uno ve en 1880, entonces ve que había solo 3 vías férreas, norte, centro y sur, supónganse. Ven en 1900, 1910, el crecimiento de las vías férreas en gran magnitud. Pero, ¿para qué es todo esto? Y en 1930, más cantidad todavía. Entonces digo, esto fue decisión política de los gobiernos. Y cuando hablamos de decisión política, también decisión de políticas económicas. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno en estos años, la decisión fue invertir en el gasto público. Para poder lograr un modelo agroexportador que nosotros ahora sabemos, para poder lograr eso, había que sacar la producción de las provincias y del campo. Y de esa manera, nuestro país se endeudó, pidió empréstitos, pero con un objetivo. ¿Para qué? Para crecer en infraestructura, para crecer en producción. ¿Qué pasa? La gente de las provincias y del campo podía producir más, porque ya lo podían sacar en tren, que el tren ustedes saben que es el transporte más económico y más seguro. Entonces, de este paso, ¿no? Eso fue claramente una política económica y se buscó ese modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque se leyó, se pudo leer o pudieron ver esto de manera tal que dije, bueno, hay que invertir en ferrocarriles, en vías férreas. ¿Para qué? Para poder sacar la producción. Bueno, y eso después tuvo que reforzar los puertos. Primero salía todo por Buenos Aires, luego se encontraron otros puertos, el de Bahía Blanca, se desarrolló el de Buenos Aires, el de Rosario, el de Santa Fe. Bien. Profe, le hago una pregunta. Sabiendo que, vamos a la actualidad, ¿no? Sabiendo que la utilización de lo que sería la vía del tren, ¿sí? Es algo más económico. ¿Por qué el gobierno no lo está utilizando y está utilizando lo que sería todo lo que es los camioneros, los camiones? Y eso está encareciendo todo lo que tiene que ver con los, digamos, con la materia prima, con todo. Yo me acuerdo que antiguamente estaban las vías y esas vías y esos pueblos se enriquecían y la gente no tenía que estar inmigrando hacia la ciudad. Al contrario, le daban trabajo y todo. No entiendo por qué el gobierno o los gobiernos anteriores no han aplicado esto. Yo sé que esto viene de la época de Menem, que Menem fue el que cerró, digamos, la parte de lo que eran ferrocarriles argentinos en esa época, y bueno, empezó a privatizar y a hacer todo lo que tenemos ahora y están los camioneros. La verdad que eso sería una de las partes económicas, según lo que yo estoy analizando ahora, que no tendríamos tanto que estar pagando tanto impuesto y los alimentos no tan caros como los que estamos pagando. Bueno, es interesante el planteo que haces.
Pero cada ahí no uno- entran los sindicatos, ¿Cómo? que si ahí no entran la gran presión de los sindicatos. Y también tiene que ver, sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, obvio, sí. Pero bueno, por eso, lo interesante es que ustedes puedan tener este tipo de información para analizar, ¿no? Bueno, los costos del transporte, cuándo es caro, cuándo es barato, cuándo se puede utilizar para una cosa, cuándo no. El tiempo redituable. Y bueno, por eso un poco lo que yo, cuando empezamos la clase de hoy, hablé de la toma de decisiones, ¿no? Bueno, cada gobierno toma ciertas decisiones y se hace responsable de esas decisiones. O por lo menos tendría que ser responsable de tomarlas. Pero bueno, me pareció algo muy interesante que vi en un módulo de, creo que de alumnos de tercero o cuarto año de la secundaria, y me gustó traérselo para que lo puedan ver ustedes. Más para lo que nosotros estamos viendo ahora. Está muy bueno, profe, porque lo vamos a poder implementar de esa opción de ferrocarril, de otras cosas, como yo primero me mandé y dije, por ejemplo, de otras cosas económicas, y va a estar bueno eso, porque por ahí a mí no se me había ocurrido en ningún momento esta actividad, por ejemplo. Exactamente, bueno, pero es muy interesante. Por eso yo lo que les recomiendo, que vieron que yo siempre les hablo de relacionar, ¿no? Seguramente que ustedes vieron modelo agroexportador en alguna materia, vieron ferrocarriles en otra, qué sé yo, en geografía económica, no sé, vieron la producción del campo, bueno, un montón de cosas. Pero sí está bueno que nosotros ahora empecemos a ver para qué sirve todo eso y de qué manera nosotros lo podemos hacer crecer. Sea la actividad que sea, Yo hablé de distintas actividades. Hablé de ictícola, la pesca, hablé de minería, hablé eh, agricultura, ganadería, puede ser servicios, turismo. Hace unos 15 años atrás, en España, la actividad número 1 del país era el turismo. En Grecia, lo mismo. Entonces, imagínense cómo nosotros tenemos que conocer el país que vamos a analizar para poder hacer algún tipo de conclusión o para poder tomar algún tipo de decisión. ¿Mm? Bien. Hasta acá, ¿preguntas? No. No. ¿Se me No, escucha a profe, mí no. cuando...? Sí, algo se escucha. Van a encontrar ahí cuando todas las preguntas que nos podemos hacer. En el libro, en la página 16, fíjense. ¿Mm? ¿Pretende el gobierno hacer crecer al país a cualquier precio? Porque, ¿qué pasa? Supónganse que a un país le va bien, ¿no? Le va bien al país. ¿Pero qué hace? Confisca la mercadería de una empresa, entra en el directorio de otra empresa, eh, a partir de X cantidad de años, tu propiedad deja de ser tuya y pasa a ser del Estado. Entonces, claro. A un mediano y largo plazo de que, por ejemplo, no quieran venir inversores y que cada vez este es peor en un futuro no Claro, muy lejano. porque, a ver, lo que yo digo es que es muy interesante lo que plantea el autor. Dice, evaluemos de qué manera funciona el país.
si es a cualquier costo, si es con libertad, con democracia, que cada uno pueda desarrollar su potencial, ya sea económico, ya sea social. Bueno, entonces, de esa manera, también los mercados, también los organismos multilaterales de crédito, también van a evaluar eso. Porque un país puede ser, hay países de Emiratos Árabes que son riquísimos, que son de los más ricos del mundo. Y de los más ricos del mundo son los que gobiernan. Pero hay parte de la población que está sumida en la pobreza y en el hacinamiento. Entonces, cuando hablamos de distribución de ingresos, cuando hablamos de PBI per cápita, cuando hablamos de los niveles sociales y los niveles económicos que llegan a los menores estratos, a los más bajos, bueno, también vamos a evaluar eso, por lo menos como está planteada esta materia, ¿no? Cómo está planteada la política económica. ¿Cómo quiero que llegue la población o qué nivel de vida quiero que llegue? A ver cómo lo podemos mejorar de alguna manera. Y no que, ¿cómo? Objetivos que se plantea el país. Los objetivos. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a eso? Entonces, eso también lo miran desde afuera. Si cumplimos los contratos. Yo tengo, no sé, firmado con un país, con empresarios de otros países, exportaciones. Y bueno, si yo después no lo puedo cumplir porque el gobierno no me lo permite, estamos en otro problema. ¿Qué van a decir las empresas de afuera o los gobiernos? Cuidado que cuando comercializamos... No hay seguridad jurídica tampoco con eso. Claro, no hay seguridad jurídica. Entonces, ¿qué pasa cuando mandamos a ese país? O cuando compramos a ese Van a país. pensar 2 veces en venir a la Argentina o hacer algún negocio con una empresa de acá. Exactamente. Si lo piensan. Entonces, esto es un poco lo que cada país tiene que cuidar. ¿Mm? Bien. Bueno, cuando hablamos cuando estamos en objetivos, hablamos de actividad económica. Justamente todo esto del PBI per cápita, cómo llegamos a formarlo, tratar de que todas las estadísticas sean lo más reales posibles. También se habla del PBI real. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos? Cuando también tenemos en cuenta la inflación que hay en el país. Cuando tenemos en cuenta los precios. Imagínense en un país como el nuestro, que tenemos entre un 3 y un 4% de inflación mensual. 4 por... Supónganse que las proyecciones son de un 40 a un 50% de inflación mensual. Anual, perdón. Anual. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que en un año un peso vale 0,50, por lo menos de poder adquisitivo. A ver, y está aceptado. O sea, por eso digo, ¿no? No nos acostumbremos a que las cosas malas... Claro, está como... Y hablo malas para la población, ¿eh? Hablo malas para el pobre, para el trabajador, para el asalariado. Es algo muy naturalizado en la Argentina. Exactamente.
No naturalicemos cosas que no están bien. Porque a mí me pueden discutir que hay países que tienen muy poca inflación y eso mejora el comercio, mejora la importación, la exportación, mejora la balanza de pagos. Bueno, lo podemos llegar a evaluar, a discutir, a ver hasta qué cantidad de inflación puede ser, entre comillas, positiva. Pero pasada esa línea, que después evaluaremos cuál será, bueno, es totalmente nociva. Profe, es como que nosotros no cuestionamos la estructura que tenemos como país, lo naturalizamos de forma tal que no pensamos decir, bueno, qué elementos o de qué me puedo servir para poder irla modificando. Va a llevar obviamente muchos años porque no es fácil, Bueno, pero yo ni siquiera creo lo cuestionamos. Está tan arraigado la realidad que tenemos que es como que, es yo Argentina, creo que, decimos, y queda ahí. mirá, algo muy importante que hoy en nuestra clase común, una clase común de una materia común, nos lo estamos planteando. Por lo menos que nos deje pensando que algo que es malo para la población, que es malo para el país, no lo naturalicemos. Y no estoy hablando de un Claro, gobierno. porque, Hablo por del eso, porque gobierno por que un lado sea. decimos, listo, votemos a otro para ver qué cambia, pero siguen las cosas iguales. O sea, Bueno, por cambian eso, algunas cosas y sigue, y nadie quiere pagar, no sé, las milanesas 700 pesos. No lo queremos hacer, no queremos, o sea, otras cosas y así, no solo por si llegas a fin de mes o no. Pero exactamente. sí, decís, bueno, después voto a otro, pero el otro va a hacer lo mismo, Sí, es sí, tan sí, sí. lamentable eso. Es Por eso cambiar yo, como sociedad primero, claro, por ir eso todos yo juntos para un digo, mismo lado. por eso lo que se plantea hoy lo que planteamos, es no naturalizar las cosas que están mal, porque siguen estando Claro, es mal. como decir, nos vamos a vacunar todos, qué bueno, pero es una obligación del Estado que nosotros nos tiene que cubrir la asistencia médica. Bueno, por No es eso, que es, tal vez también, bueno, si es tarde, si es temprano, si está bien, si son muchas, si son pocas, eso cada uno va a sacar conclusiones. Pero lo que yo digo hoy, cuando estoy analizando coyuntura política y estructura, digo, si me toca tomar decisiones, tratar de... Yo sé que la inflación no es buena, pasando un cierto... un cierto índice. Bueno, veremos cuál es. ¿Qué es soportable? 0,5, 1%, 0,2, 0,3, bueno, no sé, se verá. Pero podemos llegar a tener algún mes que no tengamos inflación o que tengamos deflación. Bueno, ojalá que se pueda, que se logre. Estaría bueno, o sea, sí, hay 50% anual de inflación, pero que los sueldos aumenten el 60%, el Claro, 51%, le ganaste 1% por lo menos, un por claro, ciento más tenés de ahorro. Y claro. no sucede nunca eso, hace años que no sucede. Es que, ¿sabes? Porque lo que pasa es que ahí entramos en una ilusión óptica, permítanme decir esta palabra. ¿Por qué? Porque vamos a esa carrera de precios y salarios. No está claro, como mejor decir, dicha la definición de inflación, que es la suba sostenida de precios y salarios, que es lo que estás proponiendo, Analía. O sea, ¿por qué? Porque siempre va a haber algún sector que no lo va a seguir, no la va a seguir a la inflación. Fíjate, los empleados públicos, fíjate los docentes, fíjate, bueno, los docentes son empleados públicos, no todos porque algunos son privados también.
los jubilados, los empleados de la salud, los médicos. Entonces, y los privados, si a las empresas no les va bien, seguramente que no puedan seguir a la inflación. Cada vez cierran más empresas, cada vez hay más negocios cerrados. Entonces, yo lo que digo es que... sí, no solo que no alcanzamos la inflación, sino que aparte nuestros aumentos son en cuotas. Porque cada vez que hay una paritaria, no es que si es un 26%, un 30%, un 35%, es todo el mes que viene. Es un 10 un mes, a los 3 meses el otro, y terminamos a fin de año con el recito y ya estamos en la misma, ¿no? Entonces, por eso, yo lo que creo es que de alguna manera los gobiernos tienen que buscar un equilibrio. Para algo existe la macroeconomía. La macroeconomía nos da información. Las políticas económicas nos dan decisiones para poder tratar de corregir. Pero vamos a tratar de corregir las cosas que están mal, las cosas que vemos que si tenemos un 50% de pobres, sabemos que hay algo que no está bien. Entonces... Por eso, profe, y siguen pasando los años y se sigue como naturalizando, sigue estando normal, por decirlo de alguna manera, ese 50% de pobres y ese otro tanto porcentaje que está más pobre que los pobres, como quien dice. Exactamente, entonces, porque si hoy ya sabemos que para que una familia no caiga en la línea de pobreza, una familia tipo de 4 personas tiene que ganar 92.000 o 96.000 pesos, y bueno, quiero saber cuánta gente gana esa plata. Entonces, por eso digo, es un tema que es para que tenerlo en cuenta, nada más. No, volvemos a lo mismo. Yo creo que esta materia para lo que nos tiene que ayudar es para tratar de mejorar y saber dónde direccionar políticas económicas. Vamos a tocar todo tipo de gobierno y de todo tipo de país. Entonces, no vamos a decir si está bien o está mal, pero sí no naturalizar cosas que sabemos que son nocivas, que son malas. Bien, sigamos adelante. Cuando hablamos de políticas, sabemos que qué instrumento contamos para poder intervenir en la economía. Y ya sabemos, dijimos monetaria, fiscal, de política exterior, ¿bien? De controles. Ya estuvimos viendo por 2 o 3 autores. Luego la estructura, hablamos de esto de lo que era el marco físico, dónde está inserto ese país, qué posibilidades tiene, qué potencial tiene, qué riquezas tiene. No ir en contra, ¿para qué está el Estado también? Para regular, no ir en contra de la ecología, no ir en contra del medio ambiental. Un poco todo esto que estuvimos viendo en la semana ambiental, de la defensa de los recursos. No a cualquier precio. Un poco, ustedes fíjense que hubo países que cortaron relaciones con Brasil el año pasado o el anterior, cuando hubo esa quema tan grande del Mato Grosso. Hubo países que cortaron relaciones con el país. ¿Por qué? La flora, la fauna, la ecología. No se puede ir en contra de todo porque para poder
para poder salir adelante o para que, no sé, la balanza comercial me dé bien, produzco una catástrofe ecológica. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Y estamos hablando de cosas concretas, reales, de nuestro tiempo, con casos de vecinos nuestros o nuestros. Y después, lo más interesante, que sería un poco el cómo llegamos. ¿Qué conclusiones sacamos? ¿A dónde llegamos? Y acá, un poco nosotros nos adelantamos un poquito con las preguntas de ustedes, pero muy bien, porque se dieron cuenta cómo funciona. Cuando nosotros llegamos a las conclusiones, podemos ver cuáles son los resultados. ¿Cuál es la realidad de ese país en este momento? O en el momento de estudio. Entonces, vemos un poco las causas, porque venimos estudiando. Yo pondría, luego de las causas, pondría algún tipo de diagnóstico. Para poder decir, bueno, ¿qué está pasando? Está pasando esto. ¿Qué problema hay? Bueno, veamos en qué situación estamos, cómo está el enfermo. Bueno, de esta manera. De ahí podemos tomar decisiones para corregir. Siempre hablando de economía de países, ¿no? De gobiernos. Y luego de esas decisiones, que a mí me gusta tanto y me parece que cada vez está más vigente, controlar. ¿Qué controles hay? ¿Qué tipo de controles tenemos? Luego podemos sacar conclusiones. Y dentro de estas conclusiones, podemos analizar luego, con las conclusiones, analizamos los desvíos. ¿Por qué analizamos los desvíos? Porque cuando nosotros hicimos todo este proceso de diagnosticar, de tomar decisiones, yo tomo decisiones porque creo que van a ser las correctas. Nunca voy a tomar decisiones para que nos vaya mal, para que al país le vaya mal. Luego vamos a tener, en estas conclusiones vamos a tener nuevos porcentajes, nuevos índices, nuevos indicadores. Y ahí los vamos a poder ver qué desvíos hubo entre lo que yo pensé que iba a pasar, lo presupuestado, y lo real. Dentro de unos años, usando este tipo de información, vamos a poder analizar cómo afectó el COVID a cada país. Claro.
qué decisión tomó cada país, cuáles, o sea, no es cuáles fueron acertadas, cuáles dieron mejor resultado. Exactamente, Si exactamente. se cerró, si se volvió a abrir, por ejemplo, Europa, que están en verano, y que, o sea, es como que nosotros estamos como sabemos cómo vamos a poder actuar en el próximo verano. Claro, claro. Porque Sí, de ya hecho Estados Unidos abrió también un montón de cosas o lugares para que la gente circule libremente y un montón de actividades más. En Francia ya no se usa barbijo. Claro, por eso. Pero bueno, está muy bien, Isabel, porque creo que ese es el corolario de análisis de países, ¿no? O sea, tenemos una metodología, tenemos una metodología para trabajar y que nos ayuda a poder, de alguna manera, sacar conclusiones. ¿Para qué sacamos conclusiones? Para analizar desvíos. ¿Y para qué analizamos desvíos? Para luego tomar decisiones que corrijan esos desvíos. ¿Por qué? Porque no se termina. Porque el análisis de países es dinámico. No es estático. No Yo no lo sé, voy a poder es ver como como una foto. ¿Me es como ir entienden? reajustando para ir mejorando, una mejora continua. Exactamente. Año tras año. Y nos va a ayudar para poder compararnos, como bien recién decían, también con otros países. A veces uno mira, viste, bueno, el ranking de esto, de lo otro. Está bien. Nosotros creo que tenemos problemas que son mayores a mirarnos en un ranking. Pero una cosa no quita la otra. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestros problemas. ¿Cómo los solucionamos? Pero también tenemos que seguir midiéndonos con otros países, porque también es de la manera que nosotros vemos cómo estamos. Sí, la pandemia afectó a todo el mundo. Sería bueno ver después, como dijo Isabel, en unos años, cómo afectó lo que es el comercio exterior de la Argentina con otros países, la pandemia y un montón de cosas. Y todas las variables, yo Si fuimos diría, para atrás o para adelante. yo diría todas las variables que podamos. PBI per cápita, pobreza, desempleo, empleo, todas las variables que afectan directamente a la población. Yo creo que todo grafica la economía. El título del libro, del capítulo que vimos, ese capítulo 4 que yo les puse de Latrichano, el título de ese libro es La economía al servicio del hombre. Si nosotros perdemos esa visión, no sirve para nada la economía. El hombre como genérico, ¿no? De las personas, digo. Sí, porque si el hombre no tiene digamos, una buena calidad de vida y puede desarrollarse tanto en capacitaciones a nivel de educación, salud y un montón de cosas, no tiene sentido. No Dejaría tiene de perder su sentido. norte, no tendría su norte la economía. Exactamente. No sería lo social. Exactamente. Entonces, por eso creo que todas estas materias de economía, esta carrera que está orientada, economía y gestión, la palabra misma no tenemos que perder de vista justamente, ¿no? Las personas, la sociedad, lo social, y todo lo que está dentro, la micro, la macro, no importa. Las decisiones que se tomen a nivel gubernamental, pero tiene que estar al servicio del hombre, y a la prevención de todo lo que haga mal, digamos, ¿no? Por eso hablamos de las actividades extractivas,